¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Ramos Cortés, su docente de Administración de Obras en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Mayor de San Simón. Em, Como saben, esta materia se está impartiendo en un quinto semestre. Sin embargo, la idea es en adelante convertirla en una materia transversal para poder impartirla en determinados momentos en las diferentes materias, temas, asignaturas, por su importancia, ya que es una materia con un sentido muy práctico y que puede aportar de manera significativa al desarrollo de esas otras áreas y asignaturas dentro de la carrera de Ingeniería Civil. Esta primera clase es sobre los procesos del Project Management y los grupos de procesos del Project Management. El Project Management es una disciplina, diríamoslo así, desarrollada y que se implementa en el desarrollo, valga la redundancia, de diferentes proyectos en diferentes áreas y de diferentes magnitudes, digamos, a nivel mundial. Esta disciplina, esta teoría, estos fundamentos los ha desarrollado el Project Management Institute y el libro principal es el PMBOK, que contiene todo ese desarrollo, ¿no? Entonces, lógicamente para nuestra clase la bibliografía principal va a ser el PMBOK en una versión actualizada, no precisamente la última, porque el Project Management Institute se encarga de actualizar regularmente esta guía, pero que tengamos una quinta versión o cuarta, creo que es suficiente para estar, digamos, con, con los fundamentos actualizados para esta guía, que básicamente indica los procesos del Project Management y sus grupos de procesos, ¿no? Y cómo ir trabajando dentro de un proyecto, la asociación de estos procesos al desarrollo de los mismos, de los proyectos. Entonces, comenzamos de manera general indicando los grupos de procesos del Project Management, que son 5. La iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre de un proyecto. Para desarrollar cada una de estos grupos de procesos, que son en realidad etapas en un proyecto, prefiero irles transmitiendo mis experiencias y la asociación que yo he podido hacer a través del desarrollo, de la participación en diferentes obras, proyectos, digamos, de mi experiencia profesional de los últimos años, y así ustedes se van a ir dando cuenta de qué trata organizar de una manera, o más bien, que esto, el Project Management, se trata de organizarnos de la manera más ordenada y eficiente para el manejo de los proyectos, ¿no? Sea la instancia que nos corresponda. Nos podrá tocar estar en la fiscalización de obra, en la supervisión de una obra, en la construcción, probablemente a cargo de la dirección de la obra, o en alguna otra ocasión como residente de obra, no importa aquello, ¿no? O en un proyecto como tal, o sea, en la elaboración de un estudio a diseño final o de un estudio de prefactibilidad, en la gestión en general de cualquier proyecto y en la instancia que estemos, el Project Management nos va a ayudar a organizarnos y a realizar el trabajo de una manera, reitero, eficiente y ordenada. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla, mostrándoles algunas fotografías de algunos proyectos. Por ejemplo, tengo aquí las fotos de un proyecto. Bueno, estas fotografías dice su función de compartir las pantallas está en pausa, perdón. Creo que conviene primero abrir. Perdón un minuto, vamos a dejar de compartir por un rato. Voy a ir a las fotografías.
Voy a abrir una primera fotografía, creo que ese es el problema cuando se quiere compartir. La dejo ahí lista y ahora sí pongo compartir pantalla, compartir sonido y aquí sí está esta fotografía, compartir. Ahora sí, estoy compartiendo la pantalla. Estas son unas fotografías del edificio en Torre Santa Rosa, conocido actualmente de manera comercial como Paseo Aranjuez, ¿no? Son dos torres de 16 y 15 pisos respectivamente, en las que sus inversionistas, los dueños, se han esmerado mucho en el tema no solo estructural, sino también en el tema de la arquitectura, de la estética, del sentido cultural, digamos, como complementario al proyecto que es de fondo comercial, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo importante en esta mi experiencia? Que he estado como director de obra, como codirector de obra, en realidad éramos dos directores de obra. Me he encontrado en una etapa de ejecución ya muy avanzada, pero se puede decir que se han identificado algunas falencias en cuanto al proyecto en sí, a la iniciación y a la planificación, ¿no? Eso es algo muy común en los proyectos en Bolivia, en nuestro medio, digamos, por la forma de manejar muchas veces de los dueños, de los inversionistas y otras de los profesionales mismos que están a cargo de la ejecución del proyecto, ¿no? No se tiene a veces bien definido el alcance del mismo, el diseño va variando mucho, eso también es obviamente por las exigencias y los cambios de ideas en los dueños, pero también por la falta de previsión técnica, digamos, de los responsables de la obra en diferentes aspectos, ¿no? Como verán, aquí arriba había un penthouse, duplex, o sea, los dos últimos pisos de esta torre, los pisos 15 y 16 son de un penthouse. No tengo una foto actualizada porque yo he estado trabajando aquí solamente hasta agosto del año pasado, entonces esta foto es más o menos de esa fecha, de ese mes, pero actualmente no se ha terminado el penthouse, ¿no? Que ya está, este edificio está en funcionamiento, pero no se ha terminado el penthouse por falta de una buena planificación y la definición del proyecto, digamos, en la etapa que hubiera sido oportuna, ¿no? Solo como comentario general, por favor entiendan, esto no es en afán de crítica, sino que estamos impartiendo una materia y como les digo, nuestras experiencias están siendo transmitidas netamente con ese sentido de, de guiarles en un aprendizaje y obviamente para que ustedes tomen esas previsiones y en la instancia que les corresponde estar en un proyecto así de tanta magnitud, de tanta inversión, bueno, no tropiecen con ese tipo de falta de previsiones, digamos, ¿no? En la etapa de ejecución, los mayores problemas al cerrar los contratos, digamos, en las etapas claves, en actividades, en ítems que se consolidaban como actividades de la ruta crítica. Ustedes saben, en un cronograma de ejecución hay actividades o grupos de actividades que conforman esta ruta y si uno no viabiliza, digamos, esas actividades, obviamente el resto de la obra se va retrasando, ya que estas actividades son predecesoras obligatoriamente de las siguientes, ¿no? Por más que las siguientes sean sencillas, sean, digamos, de alguna manera más fáciles de ejecutar, si uno no desarrolla las de la ruta crítica, lo más probable es que el proyecto se vaya extendiendo, el tiempo de ejecución se vaya extendiendo y se presenten muchos otros problemas. Entonces, en la etapa que hemos participado en la construcción de este edificio, cerrar contratos con todo el componente de instalaciones eléctricas, el componente de climatización y el componente de automatización, creo que ha sido fundamental para dar viabilidad al proyecto y que se culmine, bueno, dentro de un plazo razonable de lo que se pretendía. Lógicamente, por otro tipo de situaciones como los conflictos sociales de noviembre y el COVID, que ha sido casi de inmediato, posterior a estos conflictos,
Recién han hecho la inauguración, se ha hecho la entrega y la inauguración de este edificio hace un mes, si no me equivoco, ¿no? Hace un par de meses. Algunas otras fotografías de este proyecto, se las comparto aquí. Vamos a minimizar la pantalla. Bueno, esa es una fotografía de la fachada. Del piso quinto, sí, quinto al 14 en esta torre son oficinas, y lo propio del piso quinto al 14 de esta otra torre son oficinas. El último piso también es un penthouse de los dueños, ¿no? De la inversión del edificio. El piso tercero y cuarto son plazas de comidas. El piso cuarto, a diferencia del tercero, que son plazas de firmas, digamos, más comunes, al piso cuarto se le ha tratado de dar una jerarquía de, de plaza de comidas gourmet, ¿no? Con restaurantes, con cabinas un poco más elegantes, y se tiene también un pequeño escenario para, para que se presenten algunos grupos musicales y, bueno, otros eventos artísticos, digamos, que acompañen a los clientes que están haciendo, que están comiendo en los restaurantes gourmet de ese piso. El piso primero y segundo son netamente locales comerciales que se han alquilado, ¿no? Esa modalidad de que, aparte de que se paga una tipo franquicia, un derecho de alquiler, los inversionistas cobran un alquiler mensual para cada una de esas tiendas, locales comerciales que están en estos dos primeros pisos, y se tiene, no me acuerdo si son 4 o 5 semiplantas subterráneas para estacionamientos, ¿no? Que es ahora algo bien importante en este tipo de proyectos a ser considerado. La parte de automatización ha sido algo bien interesante, ya les voy a comentar después, ha estado a cargo de Harasoft. Y como les decía, junto a instalaciones eléctricas y climatización, han sido los módulos que se han desarrollado, creo que en los meses claves para poder continuar con otras actividades como cielos falsos, revestimientos y otro tipo de trabajos ya de detalle para terminar esta construcción. Ahí se tienen otras vistas. Bueno, y esto es parte de la planificación, ¿no? Que es lo que les decía, si bien el detalle arquitectónico se ve que está hecho de una manera muy profesional, digamos, y se ve que se ha considerado todos los detalles, valga la redundancia, pero el problema ha sido el rato que se ha hecho algún cambio, que los dueños han definido algún cambio de distribución o la implementación de algún elemento, lo que sea, tal vez no se ha actualizado de manera oportuna, y también, bueno, ha habido diversidad de criterios, de opiniones que han ido retrasando la ejecución de la obra como tal. Esta es una fachada metálica, para los que han tenido la oportunidad de conocer, tiene una luminaria muy interesante que genera diferentes diseños, figuras, digamos, y le da una característica muy moderna, de última generación, digamos, a este edificio, ¿no? Tan importante en Cochabamba. Bueno, básicamente sería eso lo que quería compartir respecto a esta obra. Es una obra del sector privado, lógicamente, y hemos hecho énfasis ahí en las etapas de inicialización, planificación y de alguna manera también de ejecución, ¿no? Continuando, les voy a mostrar unas fotos de una obra del sector público. Se trata del tren bioceánico. Hemos estado en la supervisión de la, de la, de la, de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo. Vamos a compartir la pantalla de estas fotografías, ¿no? Entonces ahí se ha tenido bastante obras importantes de infraestructura, puentes principalmente. Esta fotografía cabalmente corresponde a uno de los puentes más largos de este tramo de vía férrea, al puente férreo Río Piraí. Ahí están las vigas que estaban en etapa de prefabricación, ¿no? Se ha hecho bastante obra de drenaje, ¿no? Alcantarillas cajón, drenaje transversal, obviamente obra de terraplenado,
alcantarillas cajón, digamos, alcantarillas de tubo también, que eran las anteriores. Aquí vemos una alcantarilla cajón de 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Entonces era un proyecto que ya estaba en una buena etapa de avance. Estimo que estos años, bueno, que en realidad el año siguiente se está entregando y ya se consolide la integración de dos ramales férreos, ¿no? Que son el ramal occidental y el ramal oriental, que obviamente el objetivo principal es consolidar una conexión bioceánica, ¿no? Por eso mismo el nombre del proyecto es el tren bioceánico. Estas son las zapatas o fundaciones y estas son este es el refuerzo de acero para las pilas de ese puente largo, del puente sobre el río Piraí. Estas son las piloteras, realizando un trabajo de pilotaje, obviamente estas son los cabezales de zapatas, pero son fundaciones profundas con pilotes. ¿No? Ahí se tiene otra vista. Esta es parte de los durmientes ya colocados y las rieles en la vía férrea en ese tramo. Ahí tenemos más durmientes, ¿no? Que son prefabricadas las durmientes de concreto, ¿no? A diferencia de las antiguas que eran de madera de quebracho, si no me equivoco. Y también han habido otras, esta es una alcantarilla cajón de significación, y han habido 13 puentes ferroviarios de hormigón postensado. En este proyecto, nuevamente con afanes explicativos y de transmitir experiencias y aportar como una guía de su aprendizaje en el tema puntual de administración de obras y ahora de los procesos del project management. Podemos decir que en la etapa de ejecución se han presentado los mayores problemas, las mayores dificultades debido a la iliquidez, ¿no? De la obra, debido a los constantes imprevistos, digamos, por las constantes precipitaciones fluviales y algunas otras cosas también de índole social, digamos, el tema de las regularizaciones de las cesiones de las tierras para el proyecto, ¿no? Que por ley nacional obviamente se han hecho expropiaciones de las tierras, de los terrenos de los propietarios en derecho de la vía férrea. Y en la etapa de seguimiento y control que hemos estado a cargo de la supervisión, bueno, las falencias organizativas, si bien han sido superadas o han sido menores, el mayor problema era, pienso, la cantidad de personas que conformamos el equipo de trabajo de supervisión. No éramos realmente pocos para una obra de esta magnitud, que era unos 100 millones de dólares y que era unos 100 kilómetros, estar a cargo el supervisor con unas 6, 7 personas, técnicos, sí, la mayoría de ellos, ingenieros, no era fácil, ¿no? No era una labor fácil. Entonces, pienso que el diseño mismo de, de la forma, digamos, del esquema de trabajo es también bien importante, ¿no? Entonces, pienso que se ha hecho de todas maneras un efectivo y un correcto seguimiento y control, pero tal vez un esquema que haya considerado un equipo de trabajo mejor conformado y con más personal, hubiera sido mucho más eficiente, ¿no? Y la etapa de cierre, que bueno, teníamos muchas complicaciones para ir iniciando, digamos, esa etapa, porque ese también es un proceso que no es esperar, digamos, hasta el último y realizarlo, sino que es un proceso, digamos, a lo largo de todo el proyecto. Entonces no se tenía la información suficiente para empezar a realizar ese cierre. Ese proyecto tuvo antecedentes, se resolvió el contrato a una empresa que estaba ejecutando antes de la actual. Entonces sí hemos tenido problemas en ese sentido, ¿no? En el tema de cierre del proyecto y hasta para registrar las lecciones aprendidas, que van a ver que es un proceso muy interesante. Yo diría que el principal en una etapa de cierre, teníamos dificultades para hacer mención a ciertas situaciones y a cierta historia, digamos, que tenía el proyecto, ¿no? Entonces, con seguridad que una carpeta que lo que vamos a hacer de manera práctica en nuestra materia, en esta clase, en realidad, una carpeta, digamos, que incluya todos los procesos, seguramente que la documentación
elementos importantes como este de las lecciones aprendidas, no va a poder ser incluido en esta carpeta, ¿no? De manera cabal y completa, digamos. Entonces, a grandes rasgos, como esta es una clase de presentación, digamos, de la clase como tal, de procesos del Project Management y grupos de procesos, creo que les he podido dar una idea general. Eh, Obviamente lo que viene es seguir de acuerdo al plan de clase y al plan de asignatura, los temas ya de manera más profunda, digamos, profundizándolos más y de manera más concreta y obviamente paralelamente hacer las actividades de estudio, de evaluación que correspondan. Ha sido un gusto tener este primer contacto con ustedes. Bueno, les reitero, ya hay un par de videos en YouTube. Me gustaría que vean los que son más de índole motivacional, digamos, para nuestra carrera, que es muy importante ya que este mundo de la ingeniería civil es amplio, es lindo y es apasionante. Entonces vean esos videos porque van más en ese sentido. Y creo que con esto estaría finalizando esta primera clase introductoria de nuestra correspondiente al Project Management y a nuestra materia de administración de obras. Para finalizar, creo que se han podido dar cuenta que esta materia es importante, ese objetivo que tenemos de hacerla transversal a lo largo de la carrera dentro de las diferentes asignaturas e incluso momentos en determinados temas de diferentes materias de la carrera de ingeniería civil, es importante, ¿no? Porque nos va a dar el sentido práctico y la competencia de que cuando estemos desarrollándonos ya dentro de la carrera, dentro del campo de la ingeniería civil, bueno, podamos aplicar y asociar todos estos conocimientos para realizar un buen trabajo y, bueno, sentirnos seguros de que estamos haciéndolo de manera adecuada, de manera correcta y además mejorando cada vez la forma de realizar los proyectos en nuestro país, ¿no? Por el bien de nuestro país, por el bien de las empresas, por el bien de todos los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, lógicamente pensando siempre en el servicio, digamos, social y en la característica que está clara en nuestro enfoque constructivista de la carrera y el sentido social y crítico de la carrera de ingeniería civil en nuestra Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.